Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Escorpio. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete y activa la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo y más de 50 premios que tengo para ti cada semana, te invito a quedarte hasta el final para poder conocer los requisitos y además así apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Les presento hoy al niño Habibi. Es un niño que adoptamos. Estaba abandonado en una alcantarilla y había perdido uno de sus ojitos. Bueno, contarles además que ya tenemos abiertas lecturas, agenda para lecturas privadas. Si quieres una con nosotros, comunícate por Facebook o a través del link de la descripción o escríbenos al número. En la cajita de descripciones y en el primer comentario te dejamos los datos de contacto. Bueno, vamos a esperar dónde se acomoda mi príncipe. Bueno, comentarles que esta lectura de hoy es general, no tiene sexo, fecha, género para quién va dirigida. Si el día de hoy no resuena con ustedes, pueden ir a su signo ascendente o dejarlo pasar. Comenzamos con un mensajito general para todos ustedes el día de hoy. Luego pasamos al amor y a la prosperidad. Derrotarás la mentira, Escorpio. Durante estos días se te va a caer una venda de los ojos. No sé si va a ser con alguien de la familia, con alguien del amor, con alguien de la economía, pero vas a empezar a ver todo con una mayor claridad. Bueno, vas a por fin comenzar a entender ciertas situaciones y ahora que vas a derrotar la mentira y que cosas van a empezar a salir a la luz, vas a decir, con razón sucedió tal cosa, con razón sucedió tal otra. Entonces esto es maravilloso y es perfecto porque te va a permitir salir adelante con una situación en la que tú estabas estancado. Y estabas estancado porque no podías ver las cosas tal y como eran. Pero ahora se te caerá una venda de los ojos, una venda que estaba allí encegueciéndote sin permitirte tomar una decisión objetiva. Ese ha sido el mensaje para ti. General, vamos a comenzar con el amor y esta lectura es para todos aquellos que tienen una conexión especial con alguien. Los solteros vienen después. Esta conexión puede ser el crush, el novio, el amante, el ex. Puede que estén juntos o que estén separados. Incluso puede que estén en contacto cero en este momento. Contarte además que en este momento te pido que te concentres y digas en tu mente el nombre de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera podremos resonar más. Y ahora quiero que digas tu nombre y el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, vamos a comenzar entonces con la lectura y preguntaremos cuáles son los pensamientos de esta persona hacia ti. Vamos a sacar entonces las cartas y luego haremos la interpretación. El as de bastos, el 4 de copas invertido, la picota invertida, el 2 maravilloso 2, el rey de espadas, la reina de oros, el 8 de oros, el 2 de oros, buen augurio, 9 de espadas, el sol, qué buena lectura, la luna, rey, caballero de copas, el anciano, finalizamos con un 4 de bastos. Bueno, entonces vamos a leer en este momento cuál es el primer pensamiento que a esta persona se le viene a la mente cuando te nombran a ti. Bueno, a través de estos bastos invertidos, me dice que algunos de ustedes pudieron haber tenido algo así como un mal inicio. Voy a quitar estas cosas para que mi nene esté más cómodo. Entonces hubo como un mal inicio, ¿sí? Hubo como un mal comienzo en algunas relaciones de ustedes. Sin embargo, esto no ha impedido que esta persona quiera ahora un cambio. Me dice, sé que probablemente las cosas entre nosotros dos no han estado bien. Sé que probablemente yo he cometido muchos errores que te han estado empezando a alejar, Escorpio. Sin embargo, quiero decirte que te propongo un cambio de ambiente. Eso te dice a través del 4 de copas invertido. Te dice, te propongo que refresquemos la relación. Siento que esto lo digo en general, esto no lo piensa la persona especial,
pero creo saber el por qué esta persona necesita cambiar de ambiente contigo. Escorpio en este momento se encuentra ante un cierre, ante un quiebre de una etapa importante en su vida, a nivel sentimental, a nivel amoroso, a nivel profesional. Por eso es que a veces te has sentido un poco estancado, y es que recuerden que la noche siempre es más oscura justo antes del amanecer. Entonces esto lo tienes que tener muy en cuenta, porque ese cambio de actitud, esas ganas de renovación en esta relación, vienen muy determinadas y vienen muy mediadas por el hecho de que se está dando un cierre. Estás en el último momento antes del amanecer, Escorpio. Ya va a amanecer para ti, y esta persona quiere cambiar esta inestabilidad representada por esa carta de la picota invertida. Me dice aquí, al estar el signo de Libra invertido, que era una relación en la cual tú dabas 90 y el otro 10, tú dabas 95 o 100 y el otro 0 o 5, pero que esta persona está entrando en la buena energía, en la buena vibra, en la buena resonancia de un cambio que llega a tu vida. Entonces en este momento considero que es súper importante, primero que todo, realizarte una muy buena limpieza, como la que dejamos en la cajita de descripciones con el huevito. Segundo, que continúes en este cambio. Siento que Escorpio en este momento está resonando de una manera diferente, con más intensidad, que está resonando como que ya está empoderado, ya se está dando cuenta de lo que verdaderamente vale. Este 2 me dice que augura para ustedes una conexión muy fuerte, muy firme. Una conexión que se opone a toda maldad. Para todos aquellos que les han enviado maldad a ustedes, quiero decirles, si me están escuchando, que este es un amor fuerte, esta es una conexión fuerte que va a superar muchas cosas. Primero que todo porque ahora Escorpio es esta reina, ahora Escorpio es este rey que se comienza a empoderar de su situación, que se comienza a empoderar de lo que ha estado viviendo, de lo que ha estado pasando. Entonces me encanta desde este aspecto, porque siento que comienzan a avanzar y a obtener este equilibrio. Me dice, has aprendido las lecciones, Escorpio, en el amor, estás madurando respecto a las relaciones y cómo tener relaciones mucho más estables, mucho más certeras, mucho más fluidas. Entonces creo que es muy bueno. Se acaba el tiempo de las lágrimas, se acaba el tiempo de la ansiedad, se acaba el tiempo de las dudas, y llega esta etapa del sol, llega esta etapa en la cual la vida va a empezar a traer cosas lindas, va a empezar a brillar de una nueva manera para toda esta relación, para toda tu vida económica, para todo eso aquello que veías infértil, porque la luna me decía la infertilidad, para la mentira, para la deslealtad, se transforma ahora en algo bueno, en algo positivo. Veo que realmente pueden haber sentimientos nobles, buenos y bonitos en esta persona, me lo dice este caballero de copas en este momento. Sin embargo, me dice, vete con calma. Si quieres recuperar una relación, vete con calma para que no te termines estrellando ni decepcionando de nada ni de nadie. Tienes la capacidad de brillar, tienes la capacidad de salir adelante, tienes la capacidad de tener un futuro muchísimo mejor. Así que no te preocupes, avanza hacia esos sueños, avanza hacia esas metas, avanza hacia todo esto tan bueno, tan positivo que tiene la vida para ti, Escorpio. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa y qué quiere esa persona especial tuya al tarot egipcio. Y si no te has suscrito, este es el momento perfecto para suscribirte y activar la campanita. ¿Qué siente? Me dice, no te fui leal, no estuve a la altura del amor, pero ahora siento que un velo se ha quitado de mis ojos, siento que la venda ha desaparecido y puedo ver quién realmente eres, todo el valor que tienes, y por eso lucharé por ti. La carta de la codicia me dice que llega para luchar, que llega para aspirar a lo mejor contigo. ¿Qué quiere? La carta del sol te dice en este momento, quiero un nuevo comienzo, un nuevo amanecer a tu lado, quiero que el sol brille. Y miren qué cosas de la vida, el sol y el sol. Definitivamente augura muy buena reconciliación para algunos de ustedes,
Pero todo esto se va a dar en la medida en que te transformes nuevamente en esta reina, en este rey, que te empoderes. Y para ti que decidiste ya darle un fin o un cierre a esta relación, me augura la llegada de una nueva persona, porque el sol también puede ser la llegada, un nuevo inicio, un nuevo comienzo con alguien más. Bueno, vamos a ver finalmente qué te dice el tarot de los angelitos respecto a esta situación, y les dice en este momento: el tiempo no acabará tu juventud. Algunos piensan que el tiempo está acabando con los sueños, que es muy tarde para adquirir sueños o metas, y le dice: nunca es tarde para reconciliarse, nunca es tarde para adquirir ciertas cosas bonitas. Bueno, les cuento que este niño se está recuperando de una pelea que tuvo con un gato vecino. Mi vecino no ha esterilizado sus gatos, entonces vienen a pelear con los míos que sí están esterilizados. Habibi, como no tiene un ojito, está en desventaja. Me lo lastimó, así que los invito a esterilizar a sus animalitos. Además de evitar que se reproduzcan, también evitarán que salgan a pelear y que se golpeen y golpeen a otros. Bueno, vamos a entonces ahora a ver qué viene para los que están solteros. Para los que están solteros, si sientes que tu vida sentimental, pese a todos los esfuerzos, Escorpio, es como que no fluyera, déjame decirte que estás repitiendo patrones. Tienes que analizar qué patrón, porque siempre te terminas fijando en el mismo tipo de personas. En este caso, realmente la culpa no es de los demás, la culpa es de que tú no has solucionado asuntos internos que siempre te llevan a escoger el mismo tipo de personas que terminan lastimándote y decepcionándote. Me dice esta carta que llega alguien mayor que tú, alguien para romper con este ciclo en el cual como que las cosas no fluyen, porque siento que tus relaciones son como que fluyen, van bien, cuando de un momento, ¡pum!, en picada. Entonces, y te quedas así como plop, como ¿qué fue lo que pasó aquí? No entiendo, no comprendo. Para poder sanar, los ángeles en este momento te dicen: lleva paz y sabiduría. Necesitas encontrar la paz con estas situaciones de tu pasado karmáticas. Necesitas resolver ese karma para poder avanzar con mucha sabiduría, te dice, con mucha calma, con mucha prudencia. Vamos a ver qué viene en general para todos los Escorpio en el plano de lo económico a través del tarot de los ángeles. Y dice la carta del loco: es tiempo de dar el salto de fe. Tiempo de avanzar, de tomar la iniciativa. La carta del renacimiento te dice: todo aquello que parecía muerto, negocios, trabajos, empleos, empresas, dineros perdidos, todo eso que estaba muerto comienza a renacer. Tienes que dar el salto de fe y tomar la iniciativa. La carta de la comunión te dice que te ayudaría muchísimo en estos días trabajar en equipo para poder recuperar algo que parece que está estancado. Y el número 52 es tu número de suerte de hoy. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, te voy a contar los requisitos y los premios. Los premios son una lectura privada conmigo. También vamos a dar 50 respuestas a 50 preguntas que dejen en los comentarios entre semana. Deben ser preguntas puntuales, no generales como que ¿qué me depara en el amor?, porque eso es una lectura. Y si van a preguntar por el amor, dejen el signo de ambos. Y también en los en vivo les respondo preguntas gratis. Para poder participar deben cumplir los requisitos, y son estar suscritos al canal, darle like al video, tener la campanita activada, escribir azul y además contarme cuál es el recuerdo más lindo que tienen de su escuela, de su colegio, de cuando eran chiquis. Bueno, bendiciones a todos, el más feliz. Bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.